Damos comienzo a esta mesa de intercambio de experiencias culturales transformadoras en torno a la formación de los educadores y educadoras infantiles. Este es un espacio muy importante en los encuentros de OMEP porque es el que permite un intercambio directo con las voces de los participantes concretos de primera mano y de primera voz, con las experiencias diversas y maravillosas que se realizan en nuestro país y en toda Latinoamérica en relación con la educación de los niños pequeños. Este año, con esta modalidad diferente, quisimos mantener esta tarea de intercambio, más allá de que tiene algunas características diferentes. Es por eso que contamos en esta mesa con la presencia de Rosa Violante, socia honoraria de OMEP, que nos va a acompañar con una lectura que ha hecho de los trabajos, de 4 de los trabajos que se han seleccionado, y ella nos va a aportar, en diálogo con los autores de los trabajos, nos va a aportar su mirada prestigiosa, fundamentada, acerca de la formación de los educadores. Rosa Violante quiere que yo la presente como maestra de educación inicial y profesora formadora de docentes de educación inicial. Además puedo agregar algunos datos, algunos poquitos de su extensa trayectoria. Ella es maestra de educación inicial y profesora formadora de docentes de educación inicial. Es profesora de educación preescolar egresada del Normal número 10, profesora de Psicología y Ciencias de la Educación egresada del Instituto Superior del Profesorado del Joaquín B. González, y magíster en Didáctica de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente dicta la materia Didáctica de la Educación Maternal en la UNSAM, y se desempeña a lo largo de todo el país como asesora y formadora en instituciones de educación infantil y de formación de docentes. Y es socia honoraria de OMEP y hoy nos va a aportar su interesante mirada. Bueno, les cuento cómo nos vamos a organizar. Este intercambio va a tener 2 bloques. En el primer bloque vamos a centrar la mirada en la formación de los docentes, en particular en cuanto a la reflexión sobre las prácticas y la escritura de las propias prácticas. Y por otro lado, tendremos un bloque más centrado en la formación de los docentes y vinculado con algunos principios de la didáctica del nivel inicial, muy importantes en lo que tienen que ver con la multiedad y la multitarea. Esos van a ser nuestros 2 bloques de trabajo, y al final tendremos un ratito para las preguntas y comentarios que pueden ir haciendo por chat. Empezamos entonces. Tengo que hacer varias presentaciones porque este intercambio de experiencias incluye muchos autores y muchos expositores. Se han presentado muchas experiencias, pero hubo que seleccionar, se seleccionaron 4 para esta mesa. Una de ellas proviene de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de Colombia. Sus autoras son Adriana Ávila Zárate y Adriana María Cadena León, y el título de su experiencia y de su investigación se llama Relatos de maestras y maestros en formación, experiencia y reflexiones derivadas del tercer concurso del relato en un programa de licenciatura en educación infantil. Sintéticamente, las colegas de la Universidad de Colombia nos relatan un trabajo que vienen realizando, un concurso del relato de prácticas docentes, que intentan analizar y profundizar en cuanto a la variedad de contextos y la diversidad de situaciones complejas que enfrentan hoy los docentes de educación infantil en Colombia, tratando de sacar a la luz esas complejidades, como para caracterizar y profundizar el verdadero rol del docente de educación infantil. En ese punto se proponen como desafío superar la mera descripción de las situaciones para ahondar
en el análisis, las preocupaciones, las emociones que tienen que ver con el desempeño del rol en contextos complejos. Por otra parte, tenemos a un gran grupo de Rosario, del Instituto de Formación Docente 4022, Verbo Encarnado de Rosario, de la provincia de Santa Fe. Es un grupo mixto conformado por profesores formadores y docentes nobles. Este trabajo lo va a presentar la profesora Eleonora Corno, que es una de las formadoras, junto con dos de las docentes nobles, María Luz Americe y Luisina Drigo. Pero el equipo es enorme, rápidamente se los nombro. Como profesores formadores, Gabriel Luciani, Vilma Cornejo, Silvina Deliariva, Lorena Fernández, Sandra Perisi, y como docentes nobles, además de las nombradas, Natalia Airaldi, Nadia Ferrari, Verónica Gross, Guillermina Ledesma, María Sol Maximino, Giuliana Odarda, Fátima Rubio, Sabrina Ruiz y Sofía Villarreal. Algunas personas quedaron en Rosario, pero la mayoría están acá, la verdad. Bien, el título del trabajo se llama Desarmar para armar, la construcción de saberes prácticos profesionales por docentes nobles a través del diseño, puesta en marcha y evaluación de proyectos de acción. En este caso, el trabajo toma como punto de partida determinadas problemáticas que detectaron estas docentes nobles en su práctica, en los inicios de su práctica, y con ayuda de los profesores formadores y con la metodología de investigación-acción, construyen saberes prácticos profesionales a partir del diseño, desarrollo, implementación y evaluación de un proyecto de acción, de distintos proyectos de acción. Tenemos también un grupo de Bariloche, del Instituto de Formación Docente Continua de San Carlos de Bariloche, de la provincia de Río Negro. Las autoras son Graciela Mastella y Daniela Gutiérrez. Ellas presentaron un trabajo que se llama Salas Multiedad, planificar desde nuevos paradigmas. Se plantean como problema a partir de detectar que en muchos de los jardines de la localidad ya no organizan las salas por edades homogéneas, sino organizan grupos multiedad, se preguntan cómo planificar, cuál será la mejor manera de planificar para grupos de edades múltiples. Toman como objeto de estudio esta cuestión y analizan distintas modalidades de presentación, de escritura y presentación de las planificaciones y los distintos paradigmas que las sustentan. Bien, en este primer bloque entonces vamos a escuchar la presentación de Rosa Violante, nuestra querida socia honoraria, que va a dialogar con los trabajos y luego las colegas de estos grupos van a tener un pequeño ratito para una presentación. Así que escuchamos a Rosita Violante. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Quería agradecer a todos ustedes la presencia de compartir sus experiencias, especialmente a todos estos grupos. Me encontré con la alegría de que ha sido seleccionada una experiencia donde yo también formé parte como acompañante. Acá la selección de las experiencias es un comité, ¿no es cierto?, que es el que lo hace, y bueno, fue muy rico esta sorpresa con la que me encontré y seguir dialogando con colegas. Entonces, agradezco a todos los colegas de Bariloche y de todos los lugares que hayan compartido estas experiencias. También agradezco a OMEP una vez más por crear estos espacios, yo digo, de fiesta pedagógica, ¿no es cierto? Especialmente en estos momentos tan complejos que es tan difícil encontrarnos y abrazarnos y conversar, y tener este espacio es como un regalo, digamos, pedagógico que nos vamos haciendo y nos vamos acunando entre todos. Entonces, después de estos agradecimientos, lo único que quiero preguntarte, Edith, es si mantenemos igual los tiempos aunque hayamos empezado más tarde. Sí, corremos Bien. un poquito, tratamos Perfecto. de ajustar, pero Bien. usaremos unos minutitos más para poder desarrollar Perfecto. lo que tenemos planeado. Bueno, esta primera parte, como les comentó Edith, yo voy a, digamos, a presentar algunas conceptualizaciones que surgen de la lectura de tres experiencias, la de Colombia, la de Rosario y la de Bariloche. Siempre me voy a referir a las experiencias por los espacios, por los lugares geográficos, para que sea más económico y más rápida la identificación, ¿no es cierto? Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones
sobre la importancia de escribir las prácticas que surgen de la lectura de estos 3 trabajos. O sea que me voy a concentrar y a focalizar en este aspecto. ¿Qué tienen en común los 3 trabajos presentados por Edith? Que apelan a la escritura, por eso elegí escribir las prácticas. Fíjense ustedes, la experiencia de Colombia es todo un trabajo donde se propone escribir las experiencias de las practicantes cuando visitan las escuelas y que hagan un registro que vaya más allá de lo descriptivo, como dijo Edith. Y se reconocen las dificultades de poner en palabras sus experiencias, por esa razón ponen foco en ayudar y enseñar a escribir las prácticas, porque es algo que hay que acompañar y enseñar. En Rosario, la idea es escribir las prácticas, las diferentes prácticas docentes. Ellos trabajan escribir las prácticas vinculadas con el diseño de la enseñanza, con la planificación, escriben las prácticas que surgen de reflexionar sobre esas prácticas y también escriben sobre la posibilidad de cómo armar marcos teóricos para poder hacer referencia. En el caso de Bariloche, enseñan, digamos, las prácticas de planificar. Entonces, de alguna manera, en los 3 lugares aparece la importancia de que los estudiantes o docentes noveles tengan espacios de escribir prácticas. Y esa, digamos, tarea, esa experiencia de escribir prácticas tiene una importancia fundamental. En Bariloche escriben la planificación de una multiedad, en Rosario escriben un proyecto y escriben sobre la reflexión sobre ese proyecto, y en Colombia escriben sus experiencias de conocer múltiples instituciones que se van desarrollando a lo largo de todo el país, ¿no es cierto? Pero además, en los 4 casos, que después voy a retomar el último cuando lo retome Edith, escriben la experiencia formativa de escribir para compartir y socializar. Es decir, esas 5 hojas que escribieron han llevado mucho trabajo seguramente en los diferentes, porque es muy difícil escribir sintéticamente las ideas principales y poder sistematizar aquello que se vivenció para poder comunicarlo. En todo ese proceso, digamos, de escribir, se van construyendo saberes profesionales y se van construyendo de una manera que implica una apropiación muy fuerte. Por eso es que defiendo esta posibilidad. En los 3 casos que comentó Edith, se propone transformar esas prácticas, esos haceres, esas experiencias en conocimientos comunicables. Porque al escribir pasa eso. La acción pasa a transformarse en conocimiento. Y acá tomo la definición de prácticas docentes de Edith Weinstein, de Edith, no me sale, nuestra colega cordobesa, Edith Edelstein, Gloria Edelstein. De Gloria Edelstein, la definición de prácticas docentes. Para ella, prácticas docentes es más que las prácticas de la enseñanza, sino que es el conjunto de acciones docentes que tienen que ver con planificar, trabajar en equipo, etc. Y ustedes escribieron prácticas docentes, ¿no es cierto?, en este proceso. ¿Qué va pasando? Cuando se narra lo sucedido, cuando se va a escribir, se participa de distintos niveles de teorización. Y acá tomo a Ferri, que él habla de que nosotros podemos teorizar acerca de qué hacemos y cómo lo hacemos. Ahí estamos en un nivel técnico, en un nivel de teorización técnico, pero también podemos teorizar y reflexionar sobre por qué hacemos. Y esto es lo interesante. Ahí pasamos a un nivel praxeológico. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar los fundamentos. En este caso, los 3 trabajos se proponen incluir reflexión y análisis. Como los 3 trabajos se proponen reflexión y análisis, acceden a un nivel de teorización praxeológico, que es fundamental, ¿no es cierto? En este nivel de reflexión praxeológica vamos a poder trabajar
en la construcción de saberes profesionales argumentados, bien informados. Ya no estamos aprendiendo un hacer y no tenemos, digamos, sin tomar conciencia de cuáles son las razones por las cuales hacemos lo que hacemos, sino que acá empieza a aparecer una toma de conciencia. Entonces, la otra pregunta que yo me hacía era, ¿qué implica convertir las prácticas en objetos de reflexión y análisis? ¿Qué implica? Implica tomar distancia de ese hacer, de ese actuar. Eso implica objetivarse, eso implica textualizar, eso hace la construcción de conocimientos. También implica algo que aparece en los 3 trabajos, que es la desfamiliarización de lo cotidiano, es decir, mirar desde otras perspectivas, ampliar las perspectivas, volverse extranjero, problematizar esas prácticas que en forma intuitiva se aprenden de un modo intuitivo y se realizan y funcionan. Pueden funcionar 40 años sin que tomemos conciencia de por qué funcionan. Pero la apuesta de estos 3 trabajos es a que haya un proceso de toma de conciencia. Por eso, en los 3 trabajos aparece la reflexión y el análisis. Al convertir las propias acciones en algo a ser pensado, en algo a ser narrado, se escriben las prácticas, se hacen más inteligibles y se va tomando conciencia en estas interpretaciones de qué se hace, cómo se hace y por qué se hace. Entonces, ¿por qué es importante escribir las prácticas? Porque en forma reflexiva, ¿sí?, tal como se lo propusieron los 3 trabajos, se supone la visualización de problemas, instalar preguntas, ofrecer diferentes puntos de vista, escucharse entre muchos y a otros, entonces hay una descentralización de la mirada y de la comprensión. Desarmar lo observado, analizar los supuestos de esas decisiones, quebrar lecturas hechas desde el sentido común. ¿Sí? Lo que aparece con mucha fuerza en los 3 trabajos, y con esto voy cerrando, es la presencia de diferentes voces. En Colombia, las voces de todos los docentes que fueron a observar, que recuperaron y sistematizaron. En Rosario, las diferentes voces de formadores, noveles, especialistas, libros, etc. En el caso de Bariloche, el diálogo constante y la apelación a los fundamentos. Quiere decir que también aparecen las diferentes voces. La otra cosa fuerte que aparece es desarmar. O sea, el objetivo es desarmar. Desde este lugar, la escritura permite relevar lo que no está documentado de la vida escolar, contribuir a la reflexión y ampliar y enriquecer la formación constante a través de la construcción de saberes prácticos profesionales. Entonces, escribir las prácticas, entre otras acciones, se constituye en una experiencia cultural transformadora, título del congreso que nos convoca. Y es formadora porque es transformadora y porque nos conmueve. Nos conmueve. Siempre cuento que en una experiencia parecida a la que ustedes narraron, que desarrollamos muchos años en el Eccleston, cuando le preguntábamos a un estudiante qué había significado haber transitado una experiencia de escribir prácticas, ella dijo, esto es como cruzar la calle Rivadavia. Acá en Buenos Aires la calle Rivadavia es la más larga, la avenida Rivadavia, y las calles tienen un nombre, y cuando pasan de Rivadavia tienen otro nombre. Entonces ella decía que esta experiencia era como cruzar la calle Rivadavia, porque todo cuando llegaban al taller se llamaba de una manera, pero después que hacían el taller, todo tenía otro nombre. Y esto es lo que las 3 experiencias
digamos, comparten, que es el eje fuerte que van teniendo, desarmar. Por esto es tan importante para mí que se instale como espacio constitutivo de la formación de las educadoras y los educadores infantiles, experiencias como las que se van a presentar a continuación, que demuestran justamente la potencialidad de no quedarnos en haceres intuitivos, porque somos, digamos, docentes comprometidos políticamente, comprometidos afectivamente, comprometidos por trabajar por los derechos de los niños, y no podemos hacer esa tarea en forma intuitiva. Entonces, de esa manera, estos 3 trabajos que ahora nos van a contar, van a desarrollar estos aspectos. Y con esto cierro este comentario para darle espacio a los colegas a los que agradezco tanto que hayan hecho el esfuerzo de escribir sus prácticas, que no es nada fácil. Bueno, muchas gracias, Rosita Violante, y le damos la palabra como anfitrionas argentinas a nuestras colegas de Colombia, ¿sí? Que tienen unos minutos para comentar algunas cuestiones sobre su trabajo. Adriana y Adriana, a ver dónde están, y vamos a compartir un PowerPoint también. ¿Están por ahí? Ahí tenemos el PowerPoint de Adriana Inés Ávila Zárate y Adriana María Cadena León de la Universidad de Bucaramanga en Colombia. Bucaramanga, sí. Bien. Me costó aprender ese nombre. Edith, Adriana, bueno. te escuchamos. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un cordial saludo desde Colombia, desde una ciudad del centro del país muy cálida que se llama Bucaramanga, conocida en Colombia como la ciudad de los parques, la ciudad bonita y la ciudad de la alegría. Así que cuando vengan a Colombia, no pierdan la oportunidad de conocer Bucaramanga. Les vamos a compartir una experiencia que en el programa de licenciatura en educación infantil de nuestra universidad realizamos con los estudiantes que están formándose como maestros, para ser esos maestros de educación infantil. Esta experiencia está en el marco de una actividad grande que se hace cada año en nuestro programa que se llama Concurso del Relato. El Concurso del Relato nació por una preocupación sentida de todos los profesores del programa frente a las debilidades en escritura que estábamos encontrando en nuestros estudiantes. Y nos preocupa muchísimo que pues nuestros estudiantes, que van a ser los maestros, que van a enseñar a unos niños a leer, a escribir y a un montón de cosas, pues no tengan suficientes habilidades comunicativas o en el mejor nivel posible. Entonces creamos el concurso de relato como un pretexto para llevar a los estudiantes a escribir más, a escribir mejor, a escribir de manera más sentida, más reflexiva, más crítica. Cada año hacemos un concurso del relato con unas variaciones con relación a los tópicos, a los temas y al pretexto mismo del relato. Este que les contamos el día de hoy junto con mi compañera Adriana está relacionado con el tercer concurso del relato, en el cual quisimos que los estudiantes exploraran cuáles son esos retos que tienen hoy en día con relación a la educación infantil, cuáles son esos retos que como maestros van a afrontar, producto de pues todo lo que ellos semestre a semestre van vivenciando en sus prácticas pedagógicas. Nuestro programa es un programa de 8 semestres y en cada semestre, desde primero hasta el último, los estudiantes van desarrollando diferentes prácticas pedagógicas. Al principio de observación, luego más de interacción, luego ya de total van como en evolución. En este momento nos planteamos entonces con ese fin de promover la lectura, de promover lectura, pues nos preocupamos por plantearles a los estudiantes que buscar, reconocer, identificar cuáles son todos esos retos y esas apuestas que tienen como maestros de educación infantil. Y eso fue muy interesante porque si bien sabemos que un instrumento como maestra, en ese rol que llevamos innato como investigadores, tenemos un diario de campo, ¿cierto? Un diario pedagógico, en el que vamos registrando nuestras vivencias, nuestras observaciones, nuestras reflexiones. Encontrábamos que a veces
En esos diarios pedagógicos caemos en lo descriptivo meramente. No llegamos a ese plano reflexivo profundo que queremos en nuestros estudiantes. Entonces, pensando también en eso, propusimos para este año del relato que los estudiantes exploraran eso. ¿Cuáles son esos retos? Que reflexionaran sobre su rol hoy. Y propusimos el tercer concurso del relato frente a reconocer esos desafíos de la educación infantil, esos cambios y esas necesidades y esas apuestas diferentes que los niños de hoy, en los diversos contextos a los que nos enfrentamos, pues están, digamos que nos retan. El tercer concurso del relato, entonces, participaron todos los estudiantes, participaron a su vez también todos los docentes, acompañando a los estudiantes dentro, digamos que el núcleo gestor para cada uno de estos, de la escritura, el acompañamiento, la revisión, estuvo a cargo de cada profesor líder de cada práctica. Entonces, cada semestre tenía un líder de práctica y esa persona era la que acompañaba a su grupo por cada semestre en esa escritura, porque no queríamos que fuera simplemente una escritura una vez y lo leemos y señalamos los errores y ya, sino que fuera todo un proceso de acompañamiento en esa escritura, que los estudiantes también vieran que escribir pues implica un proceso, que implica un análisis, que implica una planeación, que implica también volver sobre el texto para refinarlo y tener una versión lo mejor posible de ese texto. Después de todo ese proceso de acompañamiento, pues les quiero contar que recibimos y puede regresarla, perdón, Edith. Ahí, gracias. Un momentico para contarles más o menos esos desafíos identificados por los estudiantes. Aquí los puse muy sucintos, pero lo que nos encontramos en los textos eran cosas maravillosas con relación a preguntas que se hacían los estudiantes que van a ser maestros, que nunca se habían hecho en los diarios que habían escrito o en las prácticas que habían tenido, relacionados con algunos tópicos de estos que les voy a compartir. Por ejemplo, se preguntaban qué pasa con los niños que son víctimas de la violencia, qué pasa con los niños que son presa del miedo o que han sido desplazados por la guerra, qué pasa con los niños que no han definido su identidad sexual, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros como docentes frente a esos niños? Sabemos que las familias han cambiado, que están cambiando, pero estamos o nos sentimos totalmente preparados como maestros para atender a esos niños que tienen dos papás, dos mamás, o no, o ningún papá o ninguna mamá. ¿Cómo afrontan los estudiantes esas situaciones? Por ejemplo, niños que no tienen hogar, niños que han sido presa del maltrato, del acoso. Bueno, en fin, temas relacionados con otros tópicos que van más allá del enseñar a leer, enseñar a escribir, enseñar a sumar, enseñar a clasificar los colores, los números, que era un poco también la pretensión de este concurso del relato, y es que fueran mucho más allá, que profundizaran en ese rol que tienen como tan responsable de sus estudiantes, de sus niños en formación. Edith, la siguiente, por favor. A ver si Manuela pasa. Bueno, y vamos redondeando la idea, ¿sí, Adriana? Sí, la siguiente, Edith, por favor. Ahí. Sí, bueno, estas son las preguntas, no sé si las compartimos de una vez o en el momento final de las preguntas. No, coméntalo sintéticamente. Bueno, sintéticamente, entonces, rápidamente, como para que si alguien quisiera replicar un concurso como esto con sus estudiantes, con sus programas, pues ya les contaba que el acompañamiento estuvo a cargo de un profesor líder para que justamente los estudiantes tuvieran un proceso de acompañamiento en esa escritura y no fuera simplemente escribir ella. Lo organizamos en 16 semanas, que es lo que dura el semestre académico, unas semanas para esa difusión de toda la convocatoria, 8 semanas para que ellos escribieran, reescribieran, compartieran, socializaran. Luego tuvimos 4 semanas para evaluación externa, la evaluación de esos relatos para saber quiénes eran los ganadores, porque finalmente era un concurso. Se hizo con profesores externos a la universidad y luego en la última semana del semestre hicimos toda la premiación y la socialización. Para ese momento fue también muy importante, lo que hicimos fue escoger el mejor relato a los ojos de los compañeros de cada semestre y luego en una plenaria completa de todo el programa leímos esos 8 relatos. Y de esos 8 relatos sacamos los 3 mejores a partir de un proceso de votación de todos los estudiantes. Entonces ahí fue muy interesante que además no solamente escribieron y ganó alguien, sino que todos los estudiantes pudieron participar
de esa votación y escuchar no solamente por saber quién ganó, sino escuchar también lo que otros estaban reflexionando y lo que otros estaban escribiendo. Así que bueno, para contarles que ha sido muy exitoso y ya vamos en la quinta versión del concurso. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a las colegas de Colombia, y le pasamos el micrófono a algunos del grupito de Rosario, solo algunos, tenemos algún representante, a Eleonora, del grupo de formadores, y a dos de las colegas docentes nobles. Las escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Agradecemos a OMED por darnos la posibilidad de comunicar nuestras experiencias, y en especial también a Rosa Violante por acompañarnos en esta investigación que nos da la posibilidad de seguir aprendiendo. Nuestra iniciativa es poder acercar a las maestras nobles a indagar sobre las distintas problemáticas que se suscitan a nivel escolar, y específicamente en lo que es la educación inicial. Nos ha permitido esto involucrarlas y situarlas desde la propia experiencia para resignificar el sentido de sus prácticas y a la vez habilitarlas a una escritura colectiva para dejar documentada dicha experiencia. Las problemáticas que se fueron analizando fueron aquellas que atravesaban lo cotidiano de su práctica, de manera tal que fue necesario guiarlas en la búsqueda de conceptos claves para poder focalizar así el eje de cada proyecto. Este desafío nos llevó a interrogarnos a todos sobre la necesidad de tener que reformular el saber práctico y profesional. Y si hay algo en que estamos todos de acuerdo, es que los educadores y las educadoras somos acumuladores de experiencias significativas, pero ese saber práctico, vivenciado y acumulado, en ocasiones se pierde en la memoria o se guarda en el recinto más íntimo de nuestro ser. Y es aquí cuando nos damos cuenta que los conocimientos que vamos atesorando no pueden ser transferibles para que otros logren rescatar la significatividad y reconstruir su propia experiencia. Se hace prioritario entonces tener que documentar la enseñanza. Y aquí voy a usar una metáfora, ¿no?, para decir que en esto de que podemos dejar una herencia, un acervo, para que otros accedan al saber reflexivo, se apropien de esta manera y construyan su campo de acción, que como todos sabemos, nunca es en solitario, y por el contrario, es enriquecido en la interacción con otros. Es importante considerar que la documentación de las experiencias pedagógicas supone una sistematización que nos permite volver sobre lo ya actuado, sobre lo enseñado, y una vez que hemos tomado distancia del momento en que ocurrieron los hechos, poder dejar este registro escrito de dichas experiencias que ponen en juego no solo la práctica en sí, sino los sentimientos, las emociones y la manera de cómo percibimos esas experiencias. Documentar supone el acto de escribir, y en este ejercicio descubrimos que narramos para las voces que nos nombran, para los ojos que nos leen, para los oídos que nos escuchan, y para las manos que hacen tangible la experiencia de objetivar dichas prácticas. Deseamos que estas narrativas sean de un carácter potencialmente transformador, tanto para el autor docente como para el autor lector, porque ambos tenemos el desafío de cuidar a las nuevas infancias que nos son confiadas. Y a continuación, Luisina Drigo, en representación de su equipo de investigación, pondrá en palabras la respuesta a este interrogante: ¿cómo lograr la participación real de las familias en una institución escolar? Adelante. Hola, buen día a todos. Bueno, al momento de elaborar el plan de acción, tuvimos en cuenta la metodología de la institución educativa, así como las costumbres e idiosincrasia de los habitantes de la localidad, al momento de planificar las actividades de, para y con las familias. El desafío, bueno, estaba puesto allí, en esa pregunta, que una y mil veces
se generó en esta experiencia, que es cómo lograr esa participación real de las familias en el jardín. Durante la puesta en marcha surgieron nuevos interrogantes que se fueron resolviendo poco a poco, y comprendimos la importancia de ser flexibles al momento de llevar a cabo las propuestas, que si bien giraban en torno al juego, tuvimos que modificar algunas sobre el accionar. De esta manera, responder a los intereses, a las necesidades, a los requerimientos de la familia, de los niños y de las niñas. Esta participación es un permanente desafío para las instituciones educativas, ya que el accionar docente durante el proceso se puede ajustar, modificar, ampliar y revisar. Y bueno, concluimos en reflexionar sobre lo vivido y lo experimentado, y acercarnos a las diferentes familias, reconociendo que en ellas somos complemento para la educación de sus hijos. Gracias. En nombre de su equipo de investigación, le damos la palabra a María Luz Americe para que pueda caracterizar brevemente la diferencia entre los paradigmas de inclusión e integración. Bueno, buenos días para todos y para todas los que están en este encuentro tan especial, tan esperado. Nosotros para responder un poco a este interrogante, durante esta experiencia, nos encontramos para comenzar ante dos paradigmas, el de la integración y el de la inclusión. Llegamos a la conclusión de que actualmente conviven ambos, pero bueno, para diferenciar un poco, el paradigma de la integración habla de las necesidades educativas especiales, donde la mirada está puesta en el sujeto diferente y en su discapacidad. Por su condición, este sujeto debe ser integrado al grupo clase, y para esto se realizan adecuaciones curriculares. El paradigma de la inclusión, en cambio, considera que las necesidades educativas existen debido a un contexto que presenta barreras. Se busca garantizar el derecho a aprender en condiciones de igualdad para todos y todas desde la concepción de diversidad funcional. El contexto se debe flexibilizar a través de configuraciones de apoyo y de la diversificación curricular. Y como para poder concluir, hoy desde los discursos ya no hay modalidades contrapuestas, sino una escuela inclusiva donde lo especial es lo común. Y reconocemos que el término inclusión continúa siendo referencia a posibles exclusiones. Creemos que cuando en la sociedad dejemos de utilizar el término o la palabra inclusión, es cuando realmente esta será realidad. Gracias. Bueno, agradecemos al gran grupo de Rosario y sobre todo esta conformación de formadores y docentes nobles trabajando en función de pensar propuestas para los niños pequeños. Y seguimos con el grupo de Bariloche, ¿sí?, que nos va a comentar parte de su experiencia, y vamos a ver algunas fotos de la experiencia implementada. Sí, las escuchamos. Graciela. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la invitación a esta fiesta pedagógica, como nos dijo Rosa. Bueno, nosotros partimos de una investigación para realizar unas sugerencias para pensar la planificación de las salas multiedad desde estos nuevos paradigmas que, como bien decía la compañera de Rosario, desde una mirada desde la diversidad y la inclusión, pensar en los grupos como potencializadores de nuevas formas de pensar la planificación didáctica en estos contextos. Nosotros partimos como profesoras de práctica del Instituto de Formación Docente de San Carlos de Bariloche. Al ingresar las estudiantes a las instituciones, percibíamos que cada vez más había salas multiedad, es decir, no edades homogéneas, sino grupos de 3, 4 y 5 o 4 y 5. Por lo tanto, la pregunta inicial fue si esta particular forma de organizar las instituciones o las salas tenían formas particulares de pensar esa planificación. ¿Se planifica de forma específica? ¿Cuáles son esas particularidades? ¿Cuáles son los marcos teóricos donde sustentan sus tomas de decisión a la hora de planificar para salas multiedad? Para realizar esta investigación, conformamos un grupo con Lucía Barbagallo,
con Alba Salese, Lila Arismendi, Daniela Gutiérrez y yo como directora de la misma, lo que hicimos fue hacer distintas metodologías. La primera fue hacer una metodología de corte cuantitativo para, a través de una encuesta, saber en realidad si lo que percibíamos como posible cantidad en aumento de salas multiedad era cierto, y en ese momento, en el 2018, el 68% de las salas de nivel inicial de San Carlos de Bariloche eran salas multiedad. Esto se fue replicando a nivel provincial, y hoy en día es el más del 80% de las salas de nivel inicial de la provincia tienen salas multiedad. Por lo tanto, la pregunta tenía que pensarse en función de la didáctica y de la práctica. A partir de eso decidimos hacer un encuentro de formación permanente, donde invitamos a docentes que tuviesen salas multiedad, para preguntarles cuáles eran las características en la voz de las propias docentes, que a partir de sus saberes prácticos y de su experiencia didáctica, pudieran empezar a darnos algunas pistas para poder armar después alguna lógica o particulares formas de planificar la enseñanza para las salas multiedad. En general, las docentes decían que planificaban de la misma manera, que en una sala de edades homogéneas, por decirlo de alguna manera. Pero, sin embargo, cuando empezamos a desgravar lo que habían dicho, a tomar nota, a desgranar y desarmar, como decía Rosa en un principio, los decires de las docentes, aparecían ciertos conceptos que empezamos a buscar esas recurrencias en los dichos de las docentes. Y para afinar un poco, hicimos un trabajo con un focus group, achicando la cantidad de docentes, ya de una manera más fina, poder interpretar aquellas cuestiones que traían de su práctica docente. Es decir, nosotros realizamos una serie de sugerencias para planificar para las salas multiedad, ¿en base a qué? A lo que extrajimos de las voces de los docentes. Qué mejor que ellos, desde sus saberes prácticos, que nos dan estas pistas, estas ideas, estas concepciones, que nosotros lo que hicimos fue darles cuerpo teórico, abonando desde los marcos teóricos algunas ideas de las que ellas traían, afinando o ampliando los decires de las docentes y poniendo nuestra propia palabra, o sea, creando conceptos nuevos, allí donde había vacíos. Es decir, lo que tratamos es justamente de dar un marco teórico y práctico a aquellas prácticas que se están realizando para poder facilitar la toma de decisiones didácticas a la hora de pensar planificaciones docentes. Las fotos que incluimos son algunas de las experiencias de las alumnas de tercer año del Instituto de Formación, justamente realizadas en salas multiedad, donde las chicas armaron escenarios lúdicos, armaron instalaciones, pensando en la grupalidad más allá de la cuestión etaria. Una de las sugerencias que nosotros hacemos para planificar para las salas multiedad tiene que ver con la construcción de escenarios y con la multitarea específicamente. Bien. Bueno, muchas gracias Graciela y el equipo de Bariloche. Y por último les voy a comentar, voy a presentar a otro de los grupos que ha trabajado y que ha reflexionado sobre su práctica, ha escrito y ha mandado su experiencia. En este caso se trata del Departamento de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, un grupo formado por María Silvana Franco, Gabriela Iglesias, Mariana Gil y Claudia Pechín, elaboraron un trabajo cuyo título es Actividades de acompañamiento a las trayectorias en la formación docente inicial, espacio lúdico educativos. Sintéticamente, se trata de un proyecto de acción y de extensión universitaria en el cual crean un espacio lúdico, una ludoteca, para los niños, hijos
de las y los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación que cursan los días sábado, es una licenciatura semipresencial, y los días sábado cursan y no tienen con quién dejar a los niños. Entonces, desde la institución crearon este espacio con dos sentidos. Por un lado, para garantizar un espacio de juego, garantizando el derecho del niño al juego, pero además como un espacio formativo para los docentes, para los estudiantes, y lo interesante es que fue un trabajo intercátedras, varias de las cátedras han colaborado en el diseño y la puesta en marcha de este espacio. Así que escuchamos a las colegas de la Universidad de La Pampa, que nos van a relatar brevemente algunas cuestiones completando esta síntesis. Pero perdón, primero tenemos que escuchar a Rosa Violante, me equivoqué en mi guión. Rosa nos va a comentar algo y luego van a completar las colegas, perdón. Rosy, te escuchamos. Bueno, en esta cuarta experiencia, que fue un gusto leer como todas las otras, así como comentó Edith, se plantea un espacio, digamos, de juego, ¿no es cierto? Así que aparece de manera muy fuerte uno de los pilares de la didáctica de la educación inicial, de los pilares que hemos escrito con Claudia Soto, la centralidad del juego. Y hay otra cuestión interesante, y es que esta forma, esta ludoteca, se presenta, para mí, como una forma de ser y hacer escuela infantil en sentido amplio. Porque nosotros hoy tenemos que pensar en los diversos formatos de escuelas infantiles. Por eso también la multiedad, ¿no es cierto? Son diferentes formas de ser y hacer escuela infantil. Pero todas tienen que ser escuela. Quiere decir, en todas se tiene que enseñar contenidos y en todas asumimos la responsabilidad de desarrollar y promover la educación integral. Esta experiencia riquísima de la ludoteca de los días sábados supone esta manera de plantear la escuela infantil en sentido amplio. De todos los principios pedagógicos específicos de la didáctica de la educación inicial que están se ponen en juego tanto en la experiencia de La Pampa como en la de Bariloche, ¿no es cierto?, que hay referencia directa a una enseñanza específica para la educación inicial, yo elegí comentar dos conceptos para mí centrales, por la falta de tiempo, que es el concepto de multitarea y el concepto de multiedad. La multitarea, que ustedes ya me conocen, que soy una defensora completa de esto, y además que como maestra hace 40 años trabajábamos con multitarea, o sea que no es ninguna novedad, simplemente lo que estamos haciendo es recuperar ese juego en rincones, que era lo cotidiano cuando nosotros éramos maestros, con la escuela nueva y con todas esas, digamos, avances que habíamos tenido en los años 60, ¿no es cierto? Lo estamos recuperando. La multitarea es un organizador de la enseñanza. Así lo caracterizamos junto con el equipo de Río Negro cuando estuvimos debatiendo y construyendo el nuevo diseño curricular, acompañados con la palabra sabia también de Elvira Pastorino. Estuvimos construyendo esta categoría, organizadores de la enseñanza. La multitarea es uno de los organizadores de la enseñanza. En ese diseño se proponen 5. Y fíjense, propuestas centradas en juego, propuestas de enseñanza centradas en experiencias estéticas o artes visuales, o artes, propuestas de enseñanza centradas en ambiente, actividades cotidianas y multitarea. Para nosotros, esos 5 organizadores de la enseñanza son los que dan cuenta de la especificidad que requiere la enseñanza en los primeros años. Especificidad que por impacto de los CBC en los años 90 se perdió, y que estamos todavía, ya pasaron 20 años, y estamos tratando de recuperar esa especificidad. Por eso con tanta fuerza queremos recuperar esta idea, ¿no es cierto? Organizadores de la enseñanza que recuperan las sabias palabras también de Lydia Bosch, que decía que los ejes del aprendizaje infantil eran juego,
lenguaje y ambiente. No eran matemática, ciencias sociales, lengua y... No, eso es son organizadores disciplinares de la primaria. Nosotros docentes tenemos que saber esos contenidos disciplinares, pero los tenemos que organizar alrededor del juego, el arte, la indagación del ambiente, la vida cotidiana y la multitarea. Por eso yo digo que la multitarea también hasta se podría entender como el organizador de los organizadores de la enseñanza. Porque si yo tengo un organizador centrado en juego, un organizador centrado en lenguajes verbales y artísticos, y un organizador centrado en conocimiento del ambiente, cuando hago multitarea, por ejemplo, el juego-trabajo tradicional, hay un sector de arte, hay un sector de juego, hay un sector de... Entonces, de alguna manera, la multitarea es indelegable, no la podemos, no deberíamos, es insoslayable, no la deberíamos poder pasar de largo, ¿no es cierto? Y además, esta multitarea, como organizador de la enseñanza, que es una categoría específica de la didáctica de la primera infancia, que lo que busca es promover el aprendizaje significativo, ¿sí? Y lograr experiencias de buena crianza, de buena enseñanza y de educación integral, esta multitarea se argumenta en 5 razones que solo las voy a nombrar. ¿Por qué es importante la multitarea y por qué tenemos que instalarla todos los días? Porque favorece la autonomía del niño, porque él elige y porque además tenemos que desarrollar y preparar esos espacios de manera que en forma autónoma él vaya, busque, dibuja, guarda, pone, etc. Favorece la autonomía, permite ofrecer espacios zonificados, permite el trabajo en el pequeño grupo, que es mucho más potente, y también permite respetar los tiempos de aprendizaje individuales, respetando las trayectorias escolares, de manera que estamos promoviendo una educación integral de una manera muy respetuosa. Estas 5 razones también serían los argumentos, y la multitarea como organizador de la enseñanza, como todos los otros organizadores de la enseñanza, suponen la planificación de 4 dimensiones. Contenidos que enseño, espacios, tiempos y agrupamientos. Y acá lo vinculo, agrupamientos, con el trabajo de las colegas de La Pampa. Claro, muy bien, de Bariloche, digamos. Retomo de Bariloche el aspecto específico de la didáctica. Entonces, en La Pampa arman esta ludoteca con el formato de multitarea y centralizados en el juego. Y las chicas de Bariloche recuperan la idea de multiedad. Yo para trabajar multiedad voy a presentarlo leyendo 5 fragmentos de un texto que les recomiendo, que está en la red, que se llama La Sala Multiedad en la Educación Inicial, una propuesta de lecturas múltiples, que es un trabajo del Ministerio excelente, y para centrarme en cuáles serían los aspectos a reflexionar o a retomar sobre la importancia de la multiedad, me voy a tomar el permiso de leer 5 fragmentos, que dicen así. El primero: la sala multiedad se inscribe en una oferta educativa válida y de buena enseñanza, especialmente en ámbitos rurales, pero en todos los ámbitos. ¿Por qué tomo esta primera afirmación? Y yo les voy a contar lo que siempre digo de manera más cotidiana. Tener un grupo multiedad es una gran oportunidad y no una desgracia. Porque como generalmente los grupos multiedad surgen por falta de matrícula, por diferentes zonas alejadas, etc., las maestras dicen, uy, ¿ahora qué hago? Entonces, ¿qué hacen? Dividen a los niños por edades homogéneas y trabajan en simultáneo con edades homogéneas. Y eso no es el trabajo de multiedad. Se desperdicia la oportunidad. Es más, yo digo que hay que armar la multiedad, aunque no necesite, porque tengo los grupos homogéneos, pero tengo que armar espacios de multiedad por la riqueza y la oportunidad que esto me permite. Segundo fragmento. Se está pensando en un solo grupo
y no diferentes grupos de niños de distintas edades que comparten un mismo espacio físico. Esto es clave. Por eso es tan importante el diseño que en Bariloche se plantean de cómo planificar la multiedad, asumiendo la característica de la multiedad y tomando los saberes de los maestros. Tercer fragmento. Un grupo conformado por niños de diferentes edades vive situaciones de intercambio y convivencia en contextos planeados y evaluados, potencian los aprendizajes mutuos y respetan las diferencias. Algunas propuestas: meriendas colectivas cocinando para los demás, jueves musicales y literarios, talleres que forman grupos de múltiples edades para llevar a cabo un proyecto, pero todos juntos, expandir los límites de la sala e irnos para afuera. Cuarto fragmento. El trabajo con niñas y niños de diferentes edades permite desplegar y poner en acción formatos acordes con la diversidad de posibilidades, ritmos, expectativas de cada uno de ellos y del grupo. Alternancia de trabajo en la modalidad individual, pequeño grupo, grupo total. Y fíjense cómo esto hilvana con el concepto de inclusión, con el concepto de multiedad, con el concepto de pensar en otras escuelas infantiles. No la de edades homogéneas que entramos a las 9 y nos vamos a las 16, o entramos a las 9 y nos vamos a las 12. Es decir, tenemos que pensar otra cosa, pero no renunciar a la educación integral. Quinta frase con la que cierro la multiedad: las decisiones didácticas que el docente toma deben estar pensadas de acuerdo con una propuesta que se plantea al conjunto de niños como grupo, y no diferentes grupos que comparten un mismo espacio físico. Retomo y repito, porque estas son muchas de las prácticas primeras. Y fíjense que esto no es ninguna novedad, porque cuando yo era maestra en el año 70, había una sola revista, no teníamos tantos espacios de intercambio, que era la revista Siempre Juntos, y yo era muy, muy jovencita, y sale un artículo que se llamaba Experiencia Panambí, grupos de edades mezcladas. Y yo dije, qué bárbaro, qué interesante debe ser esto. Bueno, Ada Smolar, una colega, recupera y sistematizó esa experiencia, porque ella ya lo estaba haciendo en los años 70, no porque tenía chicos que tenía que reunir, no, ella específicamente y pedagógicamente tomó la decisión de aprovechar esa experiencia como oportunidad para enseñar y aprender. O sea, que la multitarea, organizador de la enseñanza que promueve la educación integral. La multiedad permite justamente trabajar con la educación integral. La educación integral supone jugar, cantar, bailar, pintar, leer, mirar, título del Congreso, procesos de alfabetización cultural que junto con el desarrollo personal y social hacen a la educación integral. Todas estas tienen que ser experiencias transformadoras para los niños y las niñas pequeños. Así que desde este lugar le doy la palabra a las colegas que festejo y brindo por esa experiencia maravillosa de escuela infantil en sentido amplio que aparece los sábados, que tiene mucho parentesco también con las guaguas de nuestro Bariloche. Bueno, y empezamos con un video, porque tenemos un pequeño videíto que nuestra coordinadora técnica va a pasar, y luego las escuchamos a las colegas de La Pampa.
nos interesaba y quizás nos pueden comentar un poquito cómo organizaron, porque ahí teníamos unas imágenes. Sí, las escuchamos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo soy Silvana Franco, parte integrante de este proyecto. Hoy las que estamos presentes presentándolo es Claudia Pechín, Gabriela Iglesias y Mariana Gil. En principio este es un proyecto que surgió desde el Departamento de Educación Inicial de la Facultad de Humanas de La Pampa, como bien había contado, por la necesidad de reunir a todos aquellos niñitos que estaban dando vueltas los sábados en la semipresencialidad de la carrera de Ciencias de la Educación. Y como esos niños de algún modo estaban dentro de las aulas, esperando a que su mamá o su papá terminen de cursar, y esas mamás y esos papás preocupados con qué hacer con esos niños, bueno, desde el departamento pudimos concretar este proyecto, que en principio fue un proyecto de acción y extensión universitaria, después pasa a ser un proyecto ya dentro de la facultad, que lo aprueba el Consejo Directivo, y más tarde, el año pasado, ya como fue como una experiencia piloto, lo toma ya rectorado y lo toma como proyecto para empezar a implementarlo a partir del 2021 en todas las facultades de la Universidad Nacional de La Pampa. Nosotros en principio queríamos aclarar que, si bien es un proyecto del Departamento de Educación Inicial, al ser una experiencia que permite reunir a niñitos de 2 a 10 años, también íbamos a convocar a partir de este año a las prácticas, vieron que, como decían bien ustedes, nosotros reunimos diferentes cátedras para trabajar en esta experiencia, y las mismas cátedras poder convocarlas desde el Departamento de Educación Primaria, para poder cubrir los años posteriores a 5 años. Y bueno, ¿cómo nos organizamos? No sé si lo dije, pero bueno, lo digo ahora de vuelta. Esto es un voluntariado, no es que a nosotros nos pagan. Entonces, juntamos las voluntades de docentes del departamento, de la carrera de educación inicial, docentes noveles y estudiantes. A partir de distintas cátedras, formamos esos equipos, y en esos días sábados nos repartimos los horarios, porque el horario es de 8 a 18, o sea, es una franja horaria importante que hay que sostener. Y entonces nos vamos organizando por equipos de trabajo, que somos alrededor generalmente de 15 personas que hemos juntado, siendo voluntarios. Y bueno, cada equipo de trabajo con su cátedra va presentando distintas tareas a lo largo del día. Distintos escenarios. Acá tengo mi compañera que por ahí me ayuda a compartir esto. A ver, la verdad que mientras me escuchaba, es un placer, es un honor escuchar a Rosa Violante con su experiencia. A mí me hacían eco permanentemente, y estas imágenes aparecían porque las añoramos, porque lamentablemente la virtualidad nos ha confinado a no estar en la biblioteca, y es un espacio que yo quiero recuperar, sobre todo la gran heterogeneidad a la cual nos enfrenta, que es nada más ni nada menos de la diversidad de las edades. Y segundo, el respeto por los tiempos, porque allí nosotros hasta una semana antes, que es la semana donde las mamás y los papás nos inscriben, no sabemos con qué edades nos vamos a encontrar. Entonces eso les implica que las estudiantes preparen escenarios muy amplios, muy acogedores, muy tanto desde la crianza como de la enseñanza, porque los niños, aunque tengan 9 años y no estén en el maternal, igual necesitan un trabajo de apertura, de disponibilidad corporal, comunicacional. Entonces, retomando un poco el concepto que decía Rosa de la enseñanza, nosotros trabajamos mucho en la microenseñanza. A veces las tenemos a las estudiantes una semanita antes. Bueno, mira, el nuevo recurso es este insumo, es este juego del monje. No lo conozco, bueno, vamos a tener que aprenderlo para después poder hacer
una intervención enriquecedora y potenciadora con el niño o la niña. Entonces, eso lo que nos abre es que el formato lúdico es totalmente flexible. De repente hay en el Rincón de Artes Plásticas o de lo sonoro, sonorizando y comparte un niño de 4 años con un niño de 9. Otra de las cuestiones que queríamos rescatar son los ambientes. Hay que salir, nosotros teníamos un lugar muy lleno de vidrio, muy rodeado que le apodan acá en la facultad la pecera, porque justamente es muy vidriario. Nosotros lo elegimos porque dijimos, bueno, aquí está el reflejo del sol, la entrada de la luz natural, pero el impacto que requiere cuando nosotros nos trasladamos al patio, lo que tiene la Universidad de La Pampa es que comparte un patio espectacular, tiene césped, tiene arboleda, tiene espacios que se van limitando, se van como corriendo y se van habilitando. Entonces, juega mucho la cuestión después, cuando hacemos las reuniones de evaluación, ¿qué pasó en esos imprevistos? ¿Qué pasó cuando un nene lloraba? Por ejemplo, me acuerdo, y solamente se calmó cuando apareció la seño Gaby, que es nuestra gran narradora de cuentos, pero apareció con un burbujero. Ese nene que lloraba y pedía mamá, mamá, no sabíamos cómo sostenerla, porque quería salir al pasillo a buscar a su mamá que estaba en el aula 1, que es un aula enorme, y la docente lo captó con las burbujas, y de repente nos encontramos todos haciendo, jugando, participando en un juego e inventando cosas con las burbujas. Eso es lo que nosotros un poco rescatamos, que nuestra próxima gran tarea es documentar todo esto y sistematizar, para, como decía en un momento Rosa, que estos saberes se transformen en saberes praxeológicos, que tenemos un marco teórico, pero también ese marco lo trabajamos para que se configuren y se reconfiguren en el espacio de las distintas asignaturas, y es que se dé esa tan mentada y tan deseada articulación que tenemos entre prácticas, residencias y las demás disciplinas y las didácticas especiales, que creo que todavía es un poco una deuda o un pendiente que tenemos en la facultad. Bien, bueno, les agradecemos a las colegas de La Pampa, a todos los que han presentado sus trabajos, que hemos paseado por diversos, pero a la vez muy congruentes conceptos, distintas geografías, pero preocupaciones similares, la importancia de las prácticas, de la reflexión, la inclusión, la posibilidad del juego. Bueno, realmente fue un paseo bien interesante. Tenemos unos minutos para preguntas que pueden ir escribiendo por el chat. Ya tenemos una para Adriana Ávila de Colombia, que durante su exposición, Adriana, preguntaban la diferencia que ustedes plantean o establecen entre prácticas educativas y pedagógicas, que apareció en algo de lo que ustedes planteaban, y ahí apareció esta pregunta, y vamos a ir escuchando o leyendo otras en el chat. Gracias. No sé si Adriana podés... ¿Puedo irla respondiendo, Edith? Sí, ya, dale. Bueno, muchas gracias por la pregunta. A lo que nosotros llamamos prácticas pedagógicas es al espacio en el que están los estudiantes en formación como maestros en educación infantil, que viven cada semestre, desde primero a último semestre. En los primeros semestres ellos tienen unas prácticas pedagógicas relacionadas y enfocadas más hacia a la observación. Y tal vez cuando hicimos alusión a prácticas educativas, hacíamos referencia a lo que ellos ven, precisamente en el contexto de esa práctica en el que están, los referentes que ven de esas maestras y maestros a los que van a observar, o con los que van a trabajar, o con los que van a interactuar en esas prácticas pedagógicas. La práctica pedagógica la llamamos en el contexto de la formación, y cuando aludíamos a esa práctica educativa es a ese referente que ellos ven de parte de los maestros que van a observar, pues. Bien. Gracias, Adriana. Gracias a ustedes. Bueno, vamos leyendo el chat. En principio hay muchos comentarios, en general están agradeciendo la diversidad de las experiencias, los invalorables aportes de Rosa Violante.
algunos colegas van comentando que trabajan con multitarea, que trabajan con multiedad, otras experiencias en la universidad en Uruguay, por ejemplo, con centros de recreación también para los hijos, o sea, se van replicando, van encontrando similitudes, van tomando conceptos relevantes que fueron atravesando todo este planteo, la importancia de la reflexión sobre las prácticas, un comentario muy lindo, como que los docentes necesitamos siempre un burbujero en el bolsillo, ¿sí? Bien interesante en cuanto a recursos, estrategias que pueden captar la atención de estos niños, por ejemplo, que quizá casi ni conocemos, que han venido por primera vez acompañando a sus padres, por ejemplo, ¿sí? Bueno, no sé si hay más preguntas, si aparecen preguntas. Yo quería comentar algo que me surgió, quería comentar, al escuchar a las colegas de La Pampa, cómo esa situación que necesariamente tiene un alto grado de informalidad, ¿no es cierto? Y tomo a Teresita Sirven, que habla de, ella en vez de diferenciar las instituciones formales y no formales, dice que tenemos que pensar en instituciones con diferentes grados de formalidad. El caso de ustedes, de la informalidad, que era una necesidad de respuesta, cómo se construyó a través de la multitarea y la multiedad la construcción de una propuesta de enseñanza donde no se renuncia a los contenidos y donde tiempo, espacio y grupalidad son las variables que hay que diseñar. Y todas flexibles, como dicen ustedes, los tiempos. Tengo una franja de 9 a 18, en el medio tengo que armar grupos, cosas que empiezan y terminan, los grupos van y vienen, hay edades integradas, hay grupos multiedad. Bueno, esa riqueza, y ustedes descubren en eso la riqueza. Por eso yo digo que realmente tenemos que desarmar para pensar una escuela infantil que queremos, que enseñe mucho, pero que desarme las propuestas homogéneas, las propuestas prefiguradas, ¿no es cierto? Y que pueda observar, atender y acompañar a las infancias, cada una y cada uno de los grupos en su necesidad particular. Eso quería retomar. ¿Querés que cierre un poquito? Bien. Y ya ¿O tenemos más preguntas? Hay una pregunta más, en particular para vos, Rosa, que es de los 5 organizadores que planteaste y su relación, porque la pregunta tiene que ver con si el juego también interviene en los otros organizadores. Perfecto, ya entendí. ¿Sí? Los organizadores son lo que hay que planificar. Entonces, hoy estoy pensando que en lugar de hablar, vamos a seguir teniendo unidad didáctica, que es la tradicional forma, es el organizador de la enseñanza, propuesta de enseñanza centrada en la indagación del ambiente. Ahora, cuando yo planifico una propuesta de enseñanza centrada en la indagación del ambiente, por supuesto que va a haber juego dramático para comprender los roles sociales. Por supuesto que va a haber momentos de, digamos, de lectura de a lo mejor alguna cuestión narrativa, etc. Básicamente lo que se va haciendo es, se van articulando, porque fíjense que estos organizadores de la enseñanza están sostenidos en los ejes de experiencias, que son jugar, construir el mundo, indagar el ambiente, y todos los lenguajes verbales, hablar, escuchar, leer y escribir, y todos los lenguajes no verbales, bailar, pintar, escuchar, cantar, etc. Que son los ejes de experiencias que reúnen los contenidos. Entonces, cada organizador, cuando yo lo planifico, es el que hilvana, pero le toca el timbre a los otros, porque siempre tenemos un principio fundamental de la didáctica, de la educación inicial, es la articulación de los ejes de contenidos alrededor de ejes significativos para los niños. En este caso puede ser, por ejemplo, un eje significativo, juegos con agua. Ahí estoy armando una propuesta de enseñanza centrada en juego de exploración. Pero ahí estoy trabajando indagación del ambiente natural,
porque el chico va a aprender las propiedades de los objetos, ¿no es cierto? Entonces, son elecciones de una focalización para empezar a ordenar la propuesta de enseñanza, pero todos suponen la articulación. Entonces yo puedo armar una propuesta centrada en juego y articulo con los otros, y también puede haber propuestas centradas en uno sin articular, o sea, no necesariamente tiene que ser esa una exigencia, ¿no es cierto? Y por eso digo que la multitarea es como un organizador de organizadores, porque no existe la posibilidad de multitarea si yo no ofrezco al mismo tiempo a cuestiones vinculadas con experiencias estéticas, con los lenguajes verbales y con el conocimiento del mundo. No sé si respondí. Sí, creo que quedó claro. Bueno, podríamos seguir charlando, pero ya estamos pasados del tiempo. Agradecerles a todos la presencia, a los autores, escritores, docentes, formadores y docentes de sala de niños pequeños que se detienen a reflexionar sobre sus prácticas, a escribirlas, a comunicarlas y además a mandarlas. A Rosa, indudablemente su aporte hilvanando y navegando entre todos estos aportes, buscando algunas ideas potentes que nos ayudan a reflexionar y tejen un poco han tejido esta trama. Bueno, invito a seguir reflexionando, a seguir escribiendo las prácticas, a seguir mandándolas para los encuentros de OMEP y otros tantos encuentros de nivel inicial. Y ahora los invito a ir al canal de YouTube, donde en unos ratitos ya, ahora hay alguna actividad, y en un ratito ya tenemos la conferencia de cierre de Mari Carmen Díez Navarro. Así que un gusto haber participado con todos ustedes, verlos en sus ventanitas, a tantos colegas conocidos y de distintos lugares de nuestro país y de Latinoamérica.